lo protegía. Todo el mundo veía que ese era Dios. De día le protegía del sol, la nube estaba allí, todo sabía. Cuando Dios quería hablar con Moisés, la nube se acercaba sobre él. El pueblo oía. Pero ahora muere Moisés y entra el tiempo de la fe, porque en el tiempo de Josué no había nube, no había columna, sino que había esta palabra: la tierra que pisare será vuestro territorio. Entonces era por fe. Ellos tenían que caminar por fe, en la obediencia a Dios y a su palabra. Y donde ellos pisaban, ahí estaba Dios. No había columna, no había nube, pero era por fe y por obediencia. Y donde ellos se iban, ahí estaba Dios para ayudar. Ahí estaba Dios para ayudar. Ustedes van a mirar en el capítulo 28 de Deuteronomio. Dice: bendiciones de la obediencia. Y te seguirá esta bendición y te alcanzará. Te seguirá esta bendición y te alcanzará si cuidare y pusiere por obra, si fuera obediente a la voz de Jehová tu Dios. Te seguirá, te alcanzará. Entonces esto es un movimiento continuo en la obediencia a Dios y a su palabra. No voy a dividir en la obediencia a Dios. Yo dije en la obediencia a Dios y a su palabra, porque Dios y su palabra es el mismo. Jesús es el verbo. Aleluya, gloria a Dios. Yo quisiera mostrarle, también la Biblia dice de esta manera: el bien y la misericordia, no dice me guiará, sino que dice me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Entonces, esto es un movimiento por fe. Esto es un avance por fe. Usted está luchando allí en su matrimonio porque su esposa no es creyente o su marido no es creyente. Persevere, es por fe. Aleluya, te seguirá el bien de Dios y te alcanzará. Sé obediente a Dios y a su palabra. Gloria a Dios. Aún las señales, dice estas señales, no dice acompañarán, dice seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces este año es un año de avance, es un año de movimiento, es un año de concertar cuentas con Dios y serle fiel. Y año de santificación. Dios determinó, le dijo: santificaos, porque mañana Dios hará maravilla. Mañana Dios hará maravilla. Aleluya. Miren todos aquí. La santificación no es opcional. No. La santificación es un orden. La santificación no es una mera enseñanza, debe ser la vida completa de un cristiano. La santificación es la cultura, es el modelo de vida de Dios para su iglesia. La santificación, aleluya, no debe ser solamente los días de los ayunos. No, la santificación debe ser desde el día que usted entregó su vida a Cristo y todos los días de su vida. Debe ser santo para Jehová tu Dios.
La santificación, hermanos queridos, es la norma de vida de la iglesia, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Santificación. La santificación, mire, la conducta interior se refleja en la conducta exterior. Una persona no santificada en el corazón, sin que uno lo esté observando todos los días, le conoce por su gesto, por su mirada, por su forma de vestir. Aleluya, le conoce porque su conducta interior revela o se ve por su conducta exterior. Y se ve en el hombre, se ve en la mujer, se ve en su carácter. Si una persona sufre de orgullo, se ve en su carácter. Si una persona sufre de espíritu de inmoralidad, se ve en su ojo, se ve en su ropa. La Biblia dice: atavío de ramera, capítulo 7 del libro, se ve en su ropa. Dice: el ojo del adúltero no se cansa de pecar. Se ve en su mirada. Aleluya. Hermanos, la santidad atrae la presencia de Dios. La impureza atrae miseria, problema, enfermedad, demonio. El diablo quiere estar donde está la impureza. El diablo quiere estar o está donde está la suciedad. Dios está donde está la limpieza. ¿Cómo yo voy a limpiar mi vida? Porque la santidad es esto. La santidad, no te duermas. Sé que los hermanos trabajan mucho, pero es hora de la palabra. La santidad es esta. La santidad que empieza el día que yo acepté a Jesús. Dios me santifica. Soy santificado por su sangre, por su palabra, por su espíritu. Soy propiedad de Dios. Recibí la arra del espíritu, el sello del espíritu. Ahora yo debo permanecer santo para Jehová mi Dios, porque Él me santificó. Entonces, ¿cómo yo debo santificarme? Yo debo santificarme en la santidad progresiva, leyendo la palabra, orando, escuchando la prédica, renunciando los malos hábitos, renunciando los pecados y no consentir pecado en mi vida. Yo debo determinar como un enemigo cualquier pecado que yo sienta, porque dice: si tu corazón te acusa, mayor es Dios. Y cuando permitimos ese gobierno de ese pecado en nuestra vida, acusa una, acusa dos, acusa tres, y después ya es como el tribunal sin juez, la conciencia se queda así, como la comisaría sin el policía, totalmente invadido por la suciedad. Por eso las personas que pecan, una vez, aleluya, y ese fue en el tiempo de la pandemia, un hombre, porque quería mirar a las niñas, quería tocar, no mirar, tocar a las niñas. Yo lo discipliné y lo discipliné acá enfrente de la iglesia. Y se rebeló y dice: no, yo no lo hice. Y me pasaron la grabación. Y lo que lo grabaron eran inconversos. No, yo no hice nada. Y yo me recuerdo que le miré bien en el ojo y le dije: mira, si este es en público esta actuación, imagine tu vida secreta, tu vida privada, tu vida a sola, tu mente. Y bajó la cabeza
y empezó a llorar. Y le dije, acepta ser sanado, apártate de ese pecado o te irá al infierno. Bueno, fueron gente que no crecieron con nosotros, vinieron de otro lugar, pero totalmente corrompidos. Pasa un tiempo y por ahí lo hicieron obrero porque tenía talento. Lo hicieron obrero y ese trajo, hermanos queridos, un testimonio terrible para una congregación aquí en Caguazú. Salió en el periódico, hablaron por él en la radio porque abusó de una hijastra que no estaba bien en la cabeza. Dios quería defender, Dios quería libertar, Dios quería quitarle de esas cadenas, esa suciedad. Dios quería hacerle libre, pero Él amó el pecado. Porque la santidad no empieza, porque está en el cabello. No empieza en el cabello, no empieza en la pollera, no empieza en el traje, en la camisa acá, aquí, mire. La pureza, el interior del vaso. Y después el resto, después limpiemos lo de afuera también, como decía Jesús. Cuando yo escuché aquella noticia, hermano, lloré por aquel hombre. Y dije, Dios solamente puede tener misericordia. Solamente Dios puede tener misericordia. Usted no puede justificar su pecado diciendo, mi debilidad. No. Mi debilidad. Usted está atado, usted necesita ser libre, usted necesita confesar, usted necesita arrepentirse, usted necesita limpiarse. Usted necesita decir quién eres tú, quién es usted. ¿Me entienden? Aleluya. Entonces usted se tiene que limpiar. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso dice la Biblia, el que oculta su pecado no prosperará. Mas el que confiesa, primer paso. Segundo, el que se aparta, alcanzará misericordia. Es el bien de Dios, es el favor de Dios. Es tirarte un bote de salvavidas. Misericordia es una nueva oportunidad. Misericordia es una fuerza que viene de parte de Dios. Rompa la impureza, rompe. Estaba al borde del pozo, te estira y te dice, aquí estoy contigo. Porque usted renunció a su pecado y aceptó el bien de Dios. Aleluya. Aleluya. Levante su mano, reprenda todo espíritu de impureza. Uriandarabasai, Kiancho miandarabasama. Echa por tierra todo demonio que opera a través de la impureza. Uriandarabasuiriandaramanai. Identifica, cuenta el Señor Jesús y decirle, Señor, yo no puedo, pero quiero confesarte. Traiga tu bien sobre mí. Uriandarabasai, Kiandaramanai. Levante tu mano, habla en lengua, reprenda en lengua ahora. Uriandarabasai, Kiancho menei. Ella mancho kotomi andarabasama. Uriandarabasai, Kiancho menei, Kiandarabasama. Ayamaso komi andaramasama. Urekancho kotomi andaramasaha. Hayaman chohaman tariyaman chomenei handarama sohaman narama.
Hey, aman chokoto mi andarabasama. Aleluya. 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 No diga mi debilidad, diga atadura. Y a libertad yo fui llamado para ser libre. En el Evangelio está el poder para que usted pueda ser libre. En Cristo está el poder sobre la pornografía, el poder sobre la fornicación, el poder sobre el adulterio, el poder sobre la impureza. Hay una palabra que dice en el libro de Proverbios, creo que capítulo 6, versículo 16, por ahí está. Dice de esta manera, 6 cosas aborrece Jehová, y la séptima abomina su alma. Algo así. 6 cosas aborrece Jehová, 6, 16 o 19. Y la séptima abomina su alma. Y la séptima dice de esta manera, miren, el que siembra discordia entre hermanos es un pecado de murmuración. Murmuración, todo, miren aquí. Es un pecado de murmuración. Dice 6 cosas aborrece Jehová. Y la séptima abomina su alma. Dios es tan santo, tan puro, que Él aborrece el pecado, que Él abomina el pecado. El hombre natural no puede entender. El hombre carnal no puede entender. Entonces, mira aquí, cuanto más santo somos por la palabra, por la oración, por la comunión con Él, más aborrecemos el pecado. Más aborrecemos el pecado. Porque la naturaleza divina prevalece sobre la naturaleza humana. Pero cuanto la naturaleza humana está candente con todos sus deseos, pecaminoso, no está gobernado, manejado por la palabra, no está clavado, ¿me entiende? No está crucificado, porque son los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El pecado le es un apetito. Por eso al murmurador, y el murmurador, dice que la palabra del murmurador es como bocado suave al que no se santifica. Quiere escuchar murmuración. Quiere, le gusta, le agrada. Y después dice, no, yo nunca murmuré, pero escuchó. Está dando una legalidad a ese pecado que se llama murmuración para gobernar, para ministrar, para ungirle. Luego para hacer una bomba de tiempo en la iglesia. A nosotros nuestros pastores nos enseñaron. Justamente hoy estuvimos hablando con el pastor Olair. Cómo era nuestra juventud. Aleluya. Y a nosotros nos enseñaron así, que a los murmuradores hay que colgarles de la lengua. Imagínense. Ahí. Aleluya. Y al que escucha de la oreja. Porque el que le escucha no le reprende. Porque quien va a resolver problemas, porque el problema siempre va a surge problema en la banda, tiene su líder ahí. Su líder no puede resolver, está el pastor allí. Surge problema en el círculo de oración, su líder está ahí. Su líder no puede resolver, está el pastor. ¿Me entienden? Surge problema en el grupo de alabanza, tiene su líder allí.
Surge el problema allá en el aleluya. ¿Me entiende? Entonces, y estar murmurando allí es un pecado. No, yo no murmuré, yo dije solamente lo que escuché. Y justamente eso, contar otra vez la cosa que escuchaste para el perjuicio del prójimo. Usted no mintió, mentira es otro pecado. Entonces, ahí la Biblia dice que a través de la murmuración entra desánimo. Ustedes van a ver personas que nunca progresan espiritualmente. No es bautizado con el Espíritu Santo, nunca está estable, nunca tiene madurez, nunca tiene firmeza. Un mes está bien, otro mes está mal. ¿Cuál es la enfermedad? Murmuración. La murmuración es un virus como el cáncer. Dice que el virus del cáncer dice que come o se alimenta de las células vivas del cuerpo y va matando de a poquito. Y ese virus es muy parecido, se va alimentando y te va enflaqueciendo en la oración. Usted no viene a la oración. Porque usted se desanimó, escuchó algo por allí, usted se desanimó tanto que viene en la oración no le tiene sabor. Porque usted dice, el pastor es hipócrita, los obreros son hipócritas, la hermana de círculo así, y después todo el mundo son hipócritas. Lo único lindo que en la iglesia es usted. Pero usted es el más pecador, usted es el que tiene ese virus. ¿Me entiende? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Alguien dice, guárdame Jehová. Aquí, reprenda en el nombre de Jesús. Porque después se vuelve, después que si no se corrige ese pecado, se vuelve, la enfermedad agarra toda la iglesia. La enfermedad agarra toda la iglesia. Imagínense una iglesia con ese virus, entonces se vuelve cáncer. La iglesia cancerada. Por eso, ese día una hermana brasilera nos preguntó a mí y a mi esposa, aquí no tem briga entre irmãs de círculos de oración. Y mi esposa le dice, ¿brigas de qué? No, briga por ropa, por color de ropa. Y le dijo mi esposa, no, desde que yo asumí, nunca yo tuve ese problema. Siempre le doy opciones a la hermana. Le digo, eligen esto o este. Y la hermana dice, lo que tú elijas. Y qué bueno tener así un pueblo sano. Porque hay lugares que se divide iglesia porque este quería otro color. Porque son gente que no crecieron en la palabra, hermano. Y otros son gente que no tienen santidad. Son gente que no tiene santidad. Porque gente santo piensa diferente, habla diferente, su corazón es humilde. ¿Cuánto adoras a Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¿A cuánto le gusta la palabra? ¿Cómo nos santificamos? Levanta así su Biblia. Por la palabra. Urianda la la palabra predicada. La palabra predicada. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, esto ofende. Si ofende, vaya Pedro. Porque Pedro le dijo, Señor, te dejaron Tomás, te dejaron fulano, te dejaron todo. Solo yo he quedado porque predica muy fuerte. Pero la palabra de Dios limpia. Jesucristo decía, la palabra que os he hablado. Mi palabra. ¿Estáis limpios? Por la palabra. Imagínense el sacerdote
Después de hacer sacrificio, todo, mire cómo a Dios le gusta la pureza, la limpieza. Después de hacer todo el sacrificio ahí en ese altar de bronce, se subía el sacerdote, tenía que tener un calzoncillo para que no se vea su desnudez, y ese calzoncillo tenía que ser de algodón puro, sobre ese una túnica que iba ajustada al cuerpo, sobre su cuerpo otra vez otra túnica. Impresionante era. Entonces tenían que subir, degollar animales, hacer sacrificio. Imaginen matar una gallina, atrae mosca, ¿verdad? Pero era matar más que una gallina. Ahí mataba oveja, cabra, becerro, y el lugar tenía que estar limpio. Y una vez que se limpiaba todo el lugar, el sacerdote debiera presentarse ante el alabastro, ante la fuente de bronce, que contenía agua, que contenía, de tan limpio que era espejado. ¿Para qué? Se lavaba, tenía que lavarse. Ese le mostraba su imagen. Jesucristo habló de su palabra como agua. Santiago habla de la palabra como espejo, en el cual miramos y nos limpiamos. Y yo siento por el Espíritu de Dios que a medida que voy hablando, hay corazones quebrantados, personas que dicen: esto voy a dejar, esto voy a limpiar, esto voy a cambiar. Aleluya. Entonces la palabra predicada, persona sucia acá, mire, ya no tiene revelación de palabra. Puede conocer, puede saber dónde está. Usted va a hablar con un desviado o uno que desvió de la sana doctrina, uno que ensució su alma. Esos días la hermana de la hermana Elga, una mujer de Dios, la madre de los Zoraide, me dice: lleva en cuenta, vos sos un predicador joven, lleva en cuenta todo lo que alguna vez se apartaron de la sana doctrina, hicieron desviar una congregación, tuvieron alguna conducta con este pecado, suciedad, impureza. Hermano, yo no era para estar aquí. Yo me convertí en una iglesia muy liberal. Yo vine de una iglesia libre. Aunque era liberal en nuestra iglesia, aprendí a orar allí. Jesús me bautizó allí con el Espíritu Santo. Pero muchas normas morales no había allí. Un día alguien empezó a hacer algunas pronunciaciones en las redes sociales por mí, me atacaba. Y yo no lo respondí. Y me llamó, no se contentó, y me llamó un predicador, me dice: predicas así, querés que la gente tenga miedo de tu mensaje, y tenés un ministerio esclavizado. Y ahora yo conocí el amor, conocí la verdad, porque salí de la iglesia que no tiene doctrina, que tiene doctrina. Ahí yo me callé de él. Y él quería que yo le respondiera como él me estaba diciendo, a su manera. Yo le dije: mira, fulano, deja de decir tontería. Yo salí de ese pozo y vos te estás yendo a ese pozo. Y por favor, yo quiero amar la palabra. No quiero pelear, no quiero que me siga diciendo si que me dejan llamar para eso, no quiero que me llame más. Pero yo quiero amar la palabra hasta la muerte. Aleluya. Hermanos, si no amamos esta palabra, a mí me gusta mucho escuchar a los teólogos. Solemos mirar con mi hijo Moisés, Darío Sala y muchos teólogos.
nos gusta, a mí me gusta él también, meditamos juntos, vemos juntos, y entre eso apareció un hombre pero hiper inteligente, hermano, pareciera que la unción de Darío Sala cayó sobre él, inteligente, pero tenía el pelo por acá, ahí yo dije no, inteligente es, pero para mí no es un predicador, es inteligente, es impresionante, porque la palabra debe hacer efecto, la palabra debe cambiar, si no cambia la palabra. Por eso yo digo, mire, hay gente, a mí me gustaría que los hermanos estudien, que las hermanas estudien, que envíen a su hijo en la escuela, en los colegios y en la universidad, que sean profesionales. O si no, si yo digo, no, mi hijo no va a estudiar porque yo le voy a guardar del mundo. No. Jesucristo decía, Padre, no te pido que lo quite del mundo, te pido que lo guarde del mundo. Entonces el evangelio que yo predico, el evangelio que creemos y vivimos, ¿será que no va a tener poder para que nuestros jóvenes venzan al mundo? Cuanto Juan dice de esta manera, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuerte y ha vencido al maligno, porque la palabra ha permanecido en vosotros. ¿Está claro, hermano? Gloria a Dios. Entonces el evangelio se vive en la iglesia, el evangelio se vive en el trabajo, el evangelio se tiene que vivir en el colegio, el evangelio se tiene que vivir en la universidad. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Entonces, ¿dónde está el efecto de la palabra? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, porque si mi hijo no abraza la obra misionera, a mí me gustaría que sea misionero, que sea obrero metido en la obra, igual si no tiene título el día de mañana, igual si sale como su papá, que no tiene título, no tiene mucha desarrollo en cuanto a la ciencia humana, pero que sea un predicador, que sea alguien que pague el precio por la alma en la obra misionera. Pero si no tiene llamado, entonces que estudie y que sea un buen miembro de la iglesia y que esté ayudando con su diezmo y ofrenda la obra de Dios. Porque yo no creo que todos los hijos de pastores van a ser obreros. Ojalá que todos sean. Porque esto no es por herencia, esto es por llamado. Amén. Gloria a Dios. Y voy terminando el mensaje. Santificado, porque Jehová hará maravilla entre vosotros. Decirle a tu hermano, 2026 será un año donde Dios va a hacer maravilla. Maravilla. Aleluya, maravilla. Gloria a Dios. Lo que Dios le dijo a Josué también es esta palabra. Desde este día comenzaré a engrandecerte en frente de los ojos de todos los hijos de Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, Josué tenía que meditar en la palabra de día y de noche, cuidar de poner por obra todo lo que Moisés le había escrito o le había dejado por escrito, para que todo le salga bien y sea bendecido. Ahora, imagínense cómo ensuciamos el templo. El templo ensuciamos con la murmuración. Vuelvo a la murmuración. El templo ensuciamos
viendo redes sociales cosas pecaminosas. No te digo que esté sentado ahí con la familia y esté viendo alguna noticia, alguna prédica. ¿Me entiendes? ¿Cómo ensuciamos el alma? El alma ensuciamos. Gloria a Dios. Estando en compañía de impío. Impío. El inconverso sí te respeta por tu fe. Pero el impío se burla de tu fe. Porque el impío es aquel que dejó de ser piadoso. ¿Qué quiere con los impíos? ¿Qué quieren con aquellos que han dejado la doctrina? Se va a burlar de tu cabello, se va a burlar de tu ceja, se va a burlar de tu camisa, de tu pantalón. La Biblia dice de esta manera, Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores, de impíos se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está la ley, la palabra, se está limpiando. Y mire, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere una iglesia santa. Dios viene por una iglesia pura. Dios viene por una iglesia poderosa. Oh, Ramandara Basuiriandara Manai. Aleluya. Hoy le he predicado la palabra, hoy le he mostrado la palabra, hoy le he enseñado la palabra. Aleluya, limpia tu vida por la palabra. Hay gente que ya, porque tiene la mente tan corrupta, ya la palabra ya no le hace efecto. Está con algún pecado, la palabra no le hace efecto. Pero aparece en una reunión como esta, viene, no falta en los cultos, viene, y la palabra predicada. Tremendo. Es como Ezequiel en el cementerio. Le dice, Señor, ¿vivirá? O sea, Dios le dice, profeta, ¿vivirá estos huesos secos? Y le dice, tú la sabes, mi Señor. Y Dios tuvo que enviar su palabra. Hermano, vinieron huesos, se formaron, vinieron carne, tendones, nervios, células, pieles, y se formó un ejército poderoso, porque la palabra tiene poder. Por eso dice, envió su palabra, lo sanó y le libró de su ruina. Ese pecado que te arruina, por la palabra quebrantamos. Y va cortando, y va cortando, y va cortando. Y después disfrutamos juntos, aleluya, hermano, el efecto de la palabra. Y la gente pasa después y cuenta el testimonio y dice, yo era muy celoso, pastor. Yo era un enfermizo, pero la palabra me libertó. Otro dice, yo estaba atado en la pornografía, pero la palabra me libertó. Hoy dice, yo era alguien que por cualquier cosa me ofendía, pero la palabra me libertó. ¿A quién Dios le dio la autoridad para predicar la palabra? Da un codito a tu hermano y decirle al pastor que te está hablando. No al vecino impío que no tiene temor de Dios. No al murmurador que todas las veces que va en tu casa te habla del pastor, te habla de la manta, te habla de círculo de oración. No, al pastor. No ponga cara fea. Dios instituyó, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Ustedes son ovejas, pero cuando está para ser adiestrado, Dios lo llama soldado.
Usted es oveja de Cristo, pero usted enfrente del diablo debe ser soldado, equipado enteramente para buenas obras. Usted no es oveja ante el diablo. Usted es un militar, usted es un soldado. Usted tiene la palabra, usted tiene la espada, usted tiene el escudo. Para Jesús es oveja, pero para el diablo usted es un soldado que lo reprende y lo echa fuera. Ponte sobre sus pies. Aleluya, aleluya. Voy a pedir a la hermana cantar un himno de Sion y nos despedimos de este lugar. Ese que habla de la venida del Señor. Ese que dice los blancos también. Da a la hermana Beatriz para cantar. ¿Se puede? Venid, o sea, canten juntos aquí. Bien fuerte. ¿Número cuánto es ese, hermano? 116. Hermano, estos días nosotros habíamos agarrado muy en serio con mi familia lo que está ocurriendo allá con Israel e Irán. Porque Israel es el reloj profético. Y según la profecía bíblica, la última guerra antes del arrebatamiento es Irán con Israel, Israel con Irán. Está un conflicto allí, por un pelito está, entre hoy y mañana, entre hoy y mañana. Entre hoy y mañana la guerra. Aleluya. Y estamos viviendo los últimos tiempos de la iglesia sobre la faz de la tierra. Debemos prepararnos. La gracia del Señor sean con todos los hermanos esta noche. Y la iglesia dice: amén. Mañana reunión de los miembros. Tenemos las 8 de la noche. Ahí, para que los hermanos lleguen. Sé que trabajan, entonces las 8, pero no va a ser largo para pasar los anuncios y después lo despedimos. 8:30 lo despedimos a los hermanos nuevamente. Cantemos la última estrofa, nos despedimos. Del norte y del sur.